Dios bendiga a cada uno de ustedes. Acá estamos una vez más para compartir esta segunda enseñanza eh, que estamos desarrollando y que tiene relación con aclarar y descubrir si estos 5 puntos del llamado Tulip que promueve el calvinismo son bíblicos. En la primera enseñanza, el primer video que está acá arriba, ustedes van a encontrar la primera letra del acróstico TULIP, que es la letra T, donde vimos y aclaramos, ¿no?, el error doctrinal, el error bíblico que tiene la famosa llamada depravación total. Hoy vamos a compartir la letra U del acróstico TULIP, que ellos plantean la elección incondicional, o también conocida como la predestinación. Bueno, el calvinismo dice que antes de la creación del mundo, y aparte de ver cualquier cosa que hiciéramos en relación con la salvación, Dios escogió o eligió a un grupo particular de personas para que fueran suyas. Él puso sus afectos en este grupo porque los amaba. En el amor, Él les dio todo lo que necesitarían para la salvación, es decir, el Salvador, la fe salvadora, la gracia regeneradora y sustentadora de su espíritu, la redención, la adopción y la santificación. El punto central que se destaca aquí es que Dios es quien toma la iniciativa. Es decir, no hay ningún mérito o condición previa en la criatura, ni presente ni prevista, que determine la elección divina. En otras palabras, Dios, en su propia sabiduría soberana, elige sin tomar en cuenta al hombre y sus afectos por razones soberanas que le son suficientes para salvarlos. Por lo tanto, solo serán el grupo escogido por Dios quienes serán salvos. Entonces, Cristo no murió por todos los hombres, sino por los elegidos. Eso da, por supuesto, paso al tercer punto que ellos tienen en el TULIP, que es la expiación limitada, que veremos en otro video. Según ellos, Dios ordena entonces a dos grupos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Ahora bien, los calvinistas más sinceros reconocen que la doctrina de la predestinación en realidad es la doctrina de la doble predestinación. Es decir, unos son escogidos para salvación y otros son escogidos para condenación, ya que Calvino de hecho creía en esto. Sin embargo, él sabía que esto provocaría un rechazo al exponerla así directamente, y es por eso que lo hizo de manera suave al principio. Y dice así al respecto en uno de sus escritos: que a uno les sea ofrecida gratuitamente la salvación y que a otros se les niegue, nacen muy arduos problemas que no son posibles de explicar ni solucionar si los fieles, note lo que él dice, si los fieles no comprenden lo que deben respecto al ministerio de la elección y predestinación. Entonces deja obviamente entender que quienes no aceptan esto como verdad es porque no entienden la doctrina. Por lo tanto, esta doctrina está basada en el conocimiento y la comprensión. Es más, él añade luego en el escrito: confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto. Pero claro que sí, ¿cómo no nos va a llenar de espanto, verdad? ¿Cómo es posible aceptar la idea de que Dios, desde antes de nacer el individuo, ya lo había condenado al infierno? Calvino sabía que esta idea de reprobación puede parecer a muchos horrible, y ciertamente pensar que muchos nacen especialmente para ser condenados sin posibilidad de escape es de hecho una cosa muy absurda y contra toda la razón y la justicia divina. Antes de avanzar, podemos hacernos unas preguntas. ¿Cómo un Dios que decide amar a un grupo de personas y a otro enviarlos al infierno por su propia voluntad, nos pide a nosotros
que amemos a nuestros semejantes incondicionalmente, aún a nuestros enemigos. ¿Cómo es posible eso? Otra pregunta, ¿cómo se justifica la enseñanza de Jesús en cuanto a perdonar siempre a quien peque contra mí, e incluida la petición de Jesús en la cruz al pedir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo respecto a quienes le asesinaban? Si el Padre desde antes ya decidió no perdonarlos. Otra pregunta, ¿cómo interpretamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, verso 17, cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Otra pregunta, ¿cómo interpretar Job capítulo 34, verso 19, donde dice, Dios no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta al más rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Otra pregunta y respecto al evangelismo, ¿debemos predicar y orar por aquellas personas aunque estemos seguros que nada de lo que hagamos hará cambiar, según la visión calvinista, el decreto soberano de Dios de la elección incondicional? Yo estoy seguro que muchos calvinistas dirán que la predicación y la oración es un mandato, por lo tanto debemos hacerlo de todas maneras. Sin embargo, ¿debe ser la obediencia a un mandato de Dios la motivación de la predicación y la oración por los perdidos? ¿No es la compasión por las personas que motivó a Cristo para compartir el mensaje e incluso ir a la cruz? Y eso no es lo que debe motivar a cada creyente. Cuando Él pidió que orásemos por obreros para que vayan a la mies, ¿no fue su compasión porque las vio como ovejas que no tienen pastor? ¿No debería ser igual en nosotros? Entonces, ¿cómo tendremos compasión por quienes Dios no la tuvo? Estoy seguro de que los calvinistas siempre tendrán una respuesta para cualquier pregunta. Otra pregunta, cuando leemos Génesis capítulo 3, verso 21, donde dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No es esta acción una representación de lo que haría Cristo más tarde con la humanidad? ¿No están representados todos los seres humanos en Adán y Eva? ¿Podemos pensar que el sacrificio de Cristo sería solo para los escogidos? Por medio de esta doctrina, los calvinistas han limitado y relativizado uno de los tantos atributos, que tiene nuestro Dios, que es el amor y la compasión, poniendo como prioridad su soberanía, atributo que desde luego le pertenece a Dios. Calvino estaba completamente seguro de que su interpretación de las Escrituras era correcta y que al plantear la doctrina de la predestinación, unida por supuesto con la soberanía divina, eliminaría de esa manera cualquier tipo de soberanía humana y quitaría la confianza en méritos propios, que es el énfasis principal que hacen para poder argumentar esta doctrina. De hecho, antes de Calvino, ningún cristiano enseñó la doble predestinación. Siempre se habló de la voluntad de quienes justamente fueron condenados. Calvino no contempla la historia bíblica como una historia de salvación, sino como una historia de predestinación. Ahora, lo más increíble es que Calvino creía que el bautismo transformaba a un niño en uno de los elegidos. Si tan solo creía en este sacramento, este sería efectivo, aunque hubiese sido hecho este sacramento en manos de un sacerdote católico. Esto es lo que dice en uno de sus escritos Calvino. Dios en el bautismo promete la remisión de pecados y sin duda llevará a cabo lo que Él ha prometido a todos los creyentes. Esa promesa fue ofrecida a nosotros en el bautismo, por tanto, aceptemos esto por fe. O sea, no tenemos que cuestionarlo, aceptémoslo por fe, que los niños, cuando son bautizados, entonces pasan a ser parte de los elegidos, de los predestinados. La verdad que eso en ningún lado de las Escrituras eso aparece, no tiene
consistencia bíblica. Calvino decía que todos los que habían sido bautizados en su iglesia, de hecho, eran parte de los elegidos. Esto aparece en su obra Institución de la Religión Cristiana. No estoy inventando nada, esto ustedes lo pueden buscar en documentos. La doctrina de la predestinación sigue, por supuesto, naturalmente, de la doctrina de la depravación total, puesto que el hombre en verdad está muerto y prisionero y ciego. Entonces, el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo, ¿no es cierto? Esto es en relación a Dios. O sea, es Dios el que entonces tiene que salvarlo porque él está muerto, ciego, no puede hacer nada, entonces no puede salvarse. Si esto es real, ¿por qué entonces Dios ordena, según Pablo en Hechos 17, verso 30 y 31, lo siguiente? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿No puede Dios pedir algo a los hombres que, según el punto anterior de Calvino, no pueden? Si los hombres no pueden pedir salvación porque están muertos. Los hombres no pueden arrepentirse porque están muertos. Si esto es verdad, ¿por qué 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no tarda su promesa? ¿Cuál promesa? Según el verso 4, la promesa de su advenimiento, esto significa su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, anótelo bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes todos? Todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si la doctrina de la predestinación fuera cierta y Dios quisiera que la conociéramos, esta sería la oportunidad y Pedro debería haber escrito entonces de la siguiente manera: no queriendo que ninguno de los predestinados se pierda. Pero nada de eso aparece en estos versos. ¿Cómo explicamos Romanos capítulo 5, verso 18, por ejemplo? Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Los calvinistas están de acuerdo que todos están condenados por Adán, pero que solo unos elegidos serán justificados por Cristo. ¿Qué van a hacer con este versículo bíblico entonces? ¿Qué harán con Tito capítulo 2 verso 11? Donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué Jesús dijo esto en Lucas capítulo 13 verso 3? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al parecer Jesús desconocía la doctrina de la predestinación, pidiendo arrepentimiento y fe para ser salvos, ¿no? Obviamente es una ironía. O Juan capítulo 8, verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y por último, ¿qué diremos de Apocalipsis capítulo 22, verso 17? El que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Veamos algunos versos que sustentan entonces la doctrina de la predestinación y su interpretación correcta. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Como dijimos en la primera enseñanza, todo texto debe ser considerado en su contexto, es decir, debemos identificar a quién, por qué y en qué momento lo está diciendo. Cuando la Biblia habla de que somos un pueblo escogido, no es una referencia a la convicción como es percibida por el calvinismo. Dios llama a Israel como su pueblo escogido y que los creyentes en Jesús son escogidos, y esta última parte la vamos a entender de mejor manera. Veamos un ejemplo en Colosenses capítulo 1, verso 5. Encontramos la siguiente afirmación. Él, hablando de Jesús,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, si leemos el texto literal tal cual como está, desapegado de su contexto, lo que vamos a creer entonces es que Jesús sería la primera creación de Dios. De hecho, esto lo sacan de contexto los testigos de Jehová y afirman de que Jesucristo no es Dios, sino que es creado, es una creación de Dios. Entonces, aunque la palabra primogénito en su uso común implica el primer hijo nacido en una familia que tenía derechos de autoridad, no significa en este caso que sea el primer hijo creado. Pablo utiliza esta palabra como preeminencia, es decir, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque la palabra hijo se utiliza normalmente para hablar de alguien que nació y fue creado, los autores bíblicos la utilizan como lo que se conoce como hebraísmo, que denota que Jesús es quien tiene la naturaleza misma de Dios. Otro ejemplo de esto es cuando Jesús dice que si queremos seguirlo a Él, debemos aborrecer a nuestra familia. Pero eso también es un hebraísmo. Nuevamente significa, en este caso, que debemos preferir seguirle a Él antes que agradar a nuestra familia, pero de ninguna manera aborrecer, odiar a nuestra familia. Ahora, volviendo al texto de Israel, fue el pueblo escogido de Dios porque Dios los escogió para que de la simiente de Abraham viniera Cristo, no para que ellos fueran solamente salvos. ¿Ya? Y a través de ellos, por supuesto, dar a conocer su salvación a todas las naciones. Nunca el texto está hablando de escogidos para salvación. Los autores del Nuevo Testamento, de hecho, continuaron ese mismo lenguaje para hablar del pueblo de Dios y siempre como manera corporal. Es decir, esa nación en particular y no como un individuo en particular. Es decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú eres escogido, tú no eres escogido. Más bien enfatiza una posesión especial de Dios y no enfatiza que Dios eligió a unos dejando que el resto se pierda y mucho menos condenando al resto. Otro versículo muy utilizado para argumentar este error es Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, aquí aparece la palabra predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como vemos, los autores del Nuevo Testamento, como Pablo, continuaron con ese lenguaje para hablar del pueblo de Dios en general de manera corporativa. Así como la palabra primogénito entonces enfatiza un aspecto de primer lugar y no como primer nacido, también las palabras elegido o escogido en el Nuevo Testamento enfatizan una posesión especial de Dios y no enfatizan que Dios escogió a unos y condenó a otros para salvación. Esta palabra entonces comunica que somos amados e importantes para Dios, que somos suyos y que Él cuida de nosotros. En el Antiguo Testamento comienza en Génesis mostrando que Dios escogió a Abraham para bendecir a su descendencia y a través de su simiente bendecir a todas las naciones. Leamos Génesis capítulo 12, verso 3. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Génesis capítulo 18, verso 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios escogió a Abraham para bendecir al mundo, no para excluir a una parte del mundo. ¿Se dio cuenta? Ahora bien, ¿qué implica ser un pueblo escogido de Dios? Es un pueblo de su exclusiva posesión y que vive para Él.
Los autores del Nuevo Testamento, como judíos que recibieron a su Mesías, utilizaron de hecho este mismo lenguaje que Dios utilizó para Israel, pero ahora era en referencia a todos los creyentes salvos en Jesucristo, incluidos también los gentiles. Entonces, el concepto de la elección es un concepto alusivo a la relación de Dios con Israel en el antiguo pacto. Es más bien corporativo, alude a un pueblo salvo que pertenece a Dios y en ninguna manera es una referencia a individuos particularmente escogidos uno por uno. Nunca la elección en la Biblia es referencia a que Dios salva a una persona específica entre muchas otras personas, dejando fuera al resto para que se pierdan. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4, entre otros versículos, es muy claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el Nuevo Testamento, todos los que creen en Jesús pasan a ser parte del pueblo escogido de Dios, es decir, del pueblo de su exclusiva posesión para alabanza de su gloria. En Efesios 1, verso 1 al 4, dice que hemos sido salvos en Cristo. Eso es lo que dice. Salvos en Cristo. Somos santos porque estamos en Cristo. Es decir, que Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para que todos los que creyeran en su nombre sean salvos. Eso es lo que el texto está diciendo. Esa es la razón por la que dice en Cristo. No habla de individuos elegidos para estar con Cristo, sino que todos los que crean en Cristo serán salvos, y esto está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el Padre, Dios de antemano, tenía preparado a Cristo como la solución a la condenación que vendría sobre los seres humanos por causa del pecado. Esa es la razón por la que la expresión que aparece en Efesios, en Cristo, tiene mucha fuerza para esta verdad. Si no fuera así, de otra manera diría elegidos para Cristo o elegidos por Cristo. Entonces, el verso 4 tendría que decir: Él nos eligió para Él antes de la fundación del mundo. Sin embargo, dice, Él nos escogió en Él. Veamos 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y lea esto conmigo, por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba destinado antes de la fundación del mundo? Entonces, ¿los hombres para ser salvos o Cristo para que los hombres sean salvos por Él? Pedro aquí nos deja muy claro que es Cristo el que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, nótelo, vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, no es una elección incondicional. De hecho, si tuviéramos que llamarle elección, sería elección condicional. ¿Y cuál es la condición? Es la fe. La fe no es una obra. La fe es una respuesta que Dios soberanamente pide del ser humano para recibir su obra de salvación. Aportemos lo dicho por el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 9 al 11. Mira lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nótelo. Él está diciendo que hagan firme, que fortalezcan su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pedro motiva a los creyentes a que hagan firme su vocación y su elección. Está claro que no se refiere a que ellos hayan elegido a Jesucristo, por supuesto que no. Y de la misma manera, aquí no se observa la idea calvinista de una elección basada en un decreto de Dios, sino se refiere a un concepto de pertenencia de Dios, es decir, que somos de su propiedad, la que incluye un llamado a permanecer firmes hasta el fin. De otra manera, no pediría el apóstol Pedro a que hiciéramos firme la elección. Si fuera como dice el calvinismo, que Dios de manera soberana ya eligió a quienes se salvarán, sería imposible que no se cumpla. Así que este verso estaría de más. ¿Por qué hacer firme algo que ya se supone que está firme por un decreto divino? Otros versos en los cuales sostienen esta enseñanza son Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este versículo está en el contexto de una relación de un discípulo y un maestro, e inclusive de la amistad a la cual los discípulos podrían alcanzar con su maestro. Los discípulos deberían atesorar esto sin volverse orgullosos como si todo eso hubiese dependido de ellos o si ellos lo hubieran ganado. En ese contexto, entonces, Jesús les recuerda cómo fue el proceso de integración a su discipulado. La manera tradicional era que cuando un estudiante quería unirse a un rabí o a un maestro, ellos buscaban al que más le agradaba y luego se presentaban al rabí ofreciéndose como discípulos. Pero los discípulos de Jesús no tuvieron esa iniciativa. Por el contrario, fue Jesús quien los eligió para que se volvieran sus discípulos. Pero esto no tiene nada que ver con salvación. ¿Se da cuenta? Ahora bien, podemos tomar esta acción de Jesús como ejemplo de la iniciativa de parte de Dios para salvarnos. Ya, demos chance a que así fuera. Aunque no tiene nada que ver, pero creamos que así fuera. Es decir, que así como Él tomó la iniciativa para convertirlos en discípulos, así también Él tomó la iniciativa para salvarnos. Pero en realidad sería forzar un poco el verso, puesto que si Jesús está hablando de salvación directamente, entonces Judas no debería haberse perdido, porque también estaba dentro de los 12. Otro detalle importante es el verdadero motivo de la elección de estos discípulos. Leemos en la segunda parte de este mismo verso que dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, es una elección para propósito, y este propósito es llevar fruto y que ese fruto permanezca. No es una elección para ser salvos, no es una elección para salvarse. Otro versículo es Romanos capítulo 8, verso 29. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para el calvinismo, la expresión a los que antes conoció es una clara referencia a los que antes escogió. Este pasaje se presta para esta interpretación. Sin embargo, no es la interpretación correcta. El problema fundamental es que el calvinismo toma estas palabras como si fuera una cadena de eslabones que definen el proceso de salvación de parte de Dios. Es como si Dios dijera: desde antes de todo
a fulano de tal salvaré, a fulano de tal no, y así sucesivamente. Es como que Dios escogiera a uno, a otro no, a uno sí, a otro no, a uno sí, a otro no. En realidad eso no es así. Cuando nos convertimos, de hecho, al Señor Jesucristo, jamás ningún creyente piensa que Dios lo salvó solo a él y que no salvó a nadie más. En ningún momento, jamás pensamos qué maravilloso que Dios solo me escogió a mí, me escogió y no me condenó, gracias porque soy parte de lo escogido. Nadie piensa así cuando se convierte al Señor Jesucristo. Y de hecho la Biblia jamás se refiere a una salvación y a una condenación particular de cada uno. ¿Quién piensa así? Cuando se convierte dice, wow, gracias porque soy parte de los predestinados y no soy parte de los condenados. ¿Quién piensa así? Nadie. Solamente tienes que estudiar el calvinismo para llegar a pensar en eso. La palabra conoció viene de la palabra griega proginosko y que quiere decir un conocimiento anticipado de algo. ¿En qué sentido entonces los conoció? En que Dios de antemano sabía quiénes responderían a su salvación. Eso es lo que está diciendo. No que los predestinó, sino que Él sabía en su atributo, que es la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas, sabía quién respondería a la salvación. Esto está relacionado, ¿no?, con el atributo de su presciencia. La palabra predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces no tiene que ver con salvación. La Biblia no dice que los predestinó para salvación. Si eso fuera lo que Pablo quería decir, lo hubiera dicho así, los predestinó para ser salvos. Entonces tenemos que preguntarle al pasaje, ¿a qué los predestinó? Y el pasaje lo dice muy claro, los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El texto entonces está diciendo que a los que antes conoció, es decir, a los que sabía en el conocimiento anticipado de las cosas, Dios sabía que responderían a la salvación, a esos entonces los predestinó, los destinó, ¿no? Los predestinó entonces ¿a qué? A que caminaran de una manera. Aquí es, el texto está diciendo que a esa persona que Dios conoció de antemano, que serían salvas, le dio un propósito. Eso quiere decir predestinar, es decir, determinar anticipadamente un destino. Y este es que fueran conformadas a la imagen de Cristo. O sea, la predestinación es que vivamos la vida de Cristo, no que fuimos predestinados para ser salvos. ¿Se da cuenta que la misma palabra es utilizada de manera incorrecta? ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que debemos seguir el carácter de Cristo. Que esa es la predestinación. La predestinación es que nos volvamos como el Señor. Es por esa razón que acompaña el verso la expresión para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tomamos literalmente entonces la expresión como hablamos anteriormente, primogénito, primogenitura, tendríamos que decir que Él es el primer hijo nacido, pero sabemos que no es lo que quiere decir el texto, sino más bien que Cristo es el primero en lugar, en posición. La doctrina entonces de la predestinación para salvación no pasa la prueba del contexto de toda la carta de Romanos. Es decir, en ella hay muchos versículos que se contraponen a esta falsa enseñanza. Y mucho menos pasa la prueba en todo el Nuevo Testamento, donde la fe y el creer en Jesucristo está directamente relacionada con la salvación. No hay tal cosa como salvación predestinada, anticipada. Creer para ser salvos y no al revés. Y por último, veamos aquel pasaje de Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Está hablando de predestinación para salvación? No. Está hablando de propósito. Jeremías debía saber que había sido apartado para cumplir con una tarea. Sin duda que en cuanto a propósito de Dios, sí, Dios predestina. Predestina a un hombre en cuanto a propósito. Ahora bien, esto no garantiza que
termine cumpliendo, de hecho, ese propósito tal cual como Dios lo predestinó. Estas palabras serían un fundamento entonces para los días difíciles que tendría que enfrentar Jeremías en el tiempo en que él profetiza. Sin duda que se necesitaría del compromiso del hombre, de Dios, para el desarrollo de tal fin. Tenemos muchos versos en las Escrituras que nos hablan de esto. Jamás la predestinación es una especie de decreto, como dice el calvinismo, obligatorio e imposible de evitar. El calvinismo cree que es la voluntad de Dios que te vuelve casi como un robot, donde tú no puedes escapar. Es verdad que Dios hace lo que quiere, sin embargo, no siempre se cumple lo que Él quiere, y esto no le resta méritos a su soberanía. Por ejemplo, Dios dice en Ezequiel capítulo 33, verso 11, yo no quiero la muerte del impío. Sin embargo, muchos impíos mueren. Veamos otro ejemplo, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina? La gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Dios quería juntarlos, pero no sucedió. Así, Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dios quiere que vivamos en santidad? Sí. ¿Vivimos todos totalmente en santidad? No. Recordemos que existen dos voluntades, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Esa es la razón por la que no existe tal cosa como predestinación para salvación. Jamás Dios obligará a alguien en contra de su voluntad a creer. Cuando lleguemos al punto que se conoce como gracia irresistible, profundizaremos en cómo ven los calvinistas la soberanía divina y cómo ésta se relaciona con la supuesta teología de la gracia. Así que estemos atentos a la tercera enseñanza que vamos a tener. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Compartan este video que puede ser de bendición para alguien más.